El teléfono sonó a las 5 de la madrugada. Sofía despertó sobresaltada, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. Solo las malas noticias llegaban a esa hora. «Bueno», contestó con voz ronca. «Sofía, soy el licenciado Hernández». La voz del notario sonaba cansada. «Lamento mucho informarte que tu padre falleció anoche». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Don Ricardo Mendoza, el patriarca de la familia más respetada de San Miguel de Allende, había muerto de un infarto mientras dormía. Tenía apenas 65 años. Sofía se quedó en silencio, procesando la noticia. Su padre había sido un hombre fuerte, dueño de varias haciendas y negocios prósperos. Era imposible imaginarlo inmóvil, sin vida. «¿Sofía? ¿Estás ahí?» Sí, aquí estoy», murmuró. «¿Cuándo fue?» «Alrededor de las 2 de la madrugada. Tu madrastra Elena lo encontró. Ya está en la funeraria García. Necesito que vengas lo antes posible. Hay asuntos urgentes que debemos tratar». Después de colgar, Sofía se quedó sentada en la cama, mirando por la ventana el cielo que comenzaba a aclararse. Tendría que llamar a sus hermanos, Miguel, que vivía en la Ciudad de México, y Carmen, que estaba en Guadalajara. También a su medio hermano Alejandro, el hijo que su padre había tenido con Elena 15 años atrás. La familia Mendoza se reuniría por primera vez en 2 años, y sería para despedir al hombre que los había mantenido unidos, o separados, según como se viera. La funeraria García estaba llena de gente. Don Ricardo había sido una figura importante en San Miguel, y parecía que todo el pueblo había venido a presentar sus respetos. Sofía llegó vestida de negro, con los ojos hinchados por el llanto que había derramado durante el viaje desde Querétaro. Elena, su madrastra, recibía las condolencias junto al ataúd. A los 50 años, seguía siendo una mujer hermosa, con el cabello negro recogido en un elegante chongo. Cuando vio a Sofía, la abrazó con fuerza. «Qué bueno que ya llegaste, mija», le susurró al oído. «Ha sido una noche terrible». Alejandro estaba parado junto a su madre, alto y serio como su padre, pero con los ojos verdes de Elena. A los 15 años, ya tenía la complexión de un hombre. Saludó a Sofía con un abrazo incómodo. Miguel llegó 1 hora después, directo del aeropuerto, todavía con su traje de trabajo arrugado. Era el mayor de los hermanos, un exitoso arquitecto de 42 años que siempre había sido el favorito de su padre. Su esposa Lucía lo acompañaba, cargando a su pequeña hija de 3 años. Carmen fue la última en llegar, como siempre. Entró a la funeraria como una actriz al escenario, con su vestido negro de diseñador y sus tacones altos. Era doctora, especialista en cirugía plástica, y había heredado la vanidad que su madre había tenido en vida. «¿Llegaste?», le dijo Miguel sin mucho entusiasmo. «El tráfico desde Guadalajara estuvo horrible». Carmen se disculpó, aunque todos sabían que probablemente se había tomado su tiempo para arreglarse perfectamente. Los 4 hermanos se pararon juntos frente al ataúd de su padre, cada uno perdido en sus propios recuerdos y pesares. Habían sido una familia unida una vez, antes de que las peleas por dinero, los rencores y los secretos los fueran separando poco a poco. «El licenciado Hernández quiere vernos mañana después del funeral», les informó Elena, «para la lectura del testamento». La iglesia de San Miguel Arcángel estaba repleta. Don Ricardo había sido un hombre querido y respetado, a pesar de sus fallas. El padre Martínez ofició la misa con palabras cálidas sobre la generosidad y el trabajo duro del difunto. Sofía miraba el ataúd de madera de caoba y recordaba a su padre, enseñándole a montar a caballo en la hacienda cuando era niña. Miguel pensaba en las tardes que pasaban revisando los planos de construcción juntos. Carmen se acordaba de cuando su padre la consoló después de su primer desamor. Alejandro, el más joven, luchaba contra las lágrimas al recordar los partidos de fútbol que veían juntos los domingos. Elena lloraba en silencio, sosteniendo la mano de su hijo. Había amado profundamente a Ricardo, a pesar de todas las críticas de la gente que decía que solo se había casado con él por dinero. La diferencia de edad había sido motivo de chismes durante años, pero su amor había sido real. Después de la misa, el cortejo fúnebre se dirigió al panteón familiar en las afueras del pueblo. Ahí, bajo un cielo gris de octubre, sepultaron a don Ricardo Mendoza junto a su primera esposa, María Elena, la madre de Sofía, Miguel y Carmen, quien había muerto de cáncer 10 años atrás.
Descansa en paz, papá, murmuró Sofía mientras echaba tierra sobre el ataúd. Esa noche, la familia se reunió en la casa principal de la hacienda, la misma donde habían crecido los hermanos mayores. Era una casona colonial enorme, con patios llenos de flores y fuentes de cantera. Elena había preparado la cena, pero nadie tenía mucha hambre. Mañana a las 10 en el despacho del licenciado, les recordó Elena antes de que cada quien se fuera a dormir. Ninguno de ellos imaginaba que esa sería la última noche que pasarían juntos como una familia. El despacho del licenciado Hernández estaba en el centro histórico de San Miguel, en un edificio colonial del siglo XVIII. La familia Mendoza se sentó en las sillas de cuero frente al escritorio de caoba, todos vestidos de negro y con caras serias. El licenciado Hernández era un hombre mayor, de cabello blanco y bigote, que había sido amigo de don Ricardo durante más de 30 años. Tenía sobre el escritorio una carpeta gruesa y varios sobres lacrados. Antes que nada, quiero expresarles mis condolencias, comenzó. Ricardo era como un hermano para mí, y sé lo difícil que debe ser este momento para todos ustedes. Elena asintió, secándose una lágrima. Los hermanos permanecían en silencio, esperando. El testamento de su padre es particular, continuó el licenciado. Me pidió específicamente que lo leyera tal como él lo escribió, sin modificaciones. También me dejó instrucciones muy claras sobre el orden y la manera de proceder. Abrió la carpeta y sacó varios documentos. Primero, las propiedades menores. La casa de Querétaro pasa a nombre de Sofía. El departamento en Guadalajara será para Carmen. El penthouse en la Ciudad de México es para Miguel. Los hermanos intercambiaron miradas. Hasta ahí todo parecía normal y justo. La hacienda principal donde vivían Elena y Alejandro queda en fideicomiso para Alejandro hasta que cumpla 25 años. Elena tiene derecho a vivir ahí hasta esa fecha. Elena sonrió aliviada. Había temido que la corrieran de la única casa que había conocido como hogar. Las cuentas bancarias principales se dividen en partes iguales entre los 4 hijos, continuó el licenciado. Son aproximadamente 12 millones de pesos para cada uno. Carmen y Miguel se relajaron visiblemente. Era una cantidad considerable. Ahora bien, el licenciado hizo una pausa y los miró a todos. Su padre me pidió que les entregara esto antes de continuar con el resto del testamento. Sacó un sobre grande lacrado y se lo entregó a Elena. Léalo en voz alta, por favor. Elena abrió el sobre con manos temblorosas. Adentro había una carta escrita a mano con la letra característica de Ricardo. La fecha era de apenas una semana antes de su muerte. Querida familia, comenzó a leer Elena. Si están escuchando esta carta, significa que ya no estoy con ustedes. Sé que este momento debe ser muy doloroso, pero hay cosas que deben saber antes de que se resuelva mi herencia. Sofía sintió un escalofrío. Su padre nunca había sido dramático, pero el tono de la carta sugería que venían revelaciones importantes. Durante toda mi vida traté de protegerlos de la verdad, pero he llegado a la conclusión de que los secretos solo traen más dolor. Es hora de que sepan quién fui realmente y las decisiones que tomé. Miguel se movió inquieto en su silla. Carmen se mordía el labio inferior, un gesto nervioso que había tenido desde niña. El dinero que van a heredar no proviene únicamente de nuestros negocios legítimos. Una parte importante proviene de actividades que, digamos, no fueron completamente transparentes ante las autoridades. Elena se detuvo, palideció y miró al licenciado Hernández. Continúe, señora, le pidió el abogado con voz suave. Específicamente, durante los últimos 20 años mantuve relaciones comerciales con organizaciones que se dedican al tráfico de drogas. No fui un narco, pero sí les lavé dinero a través de mis empresas de construcción. El silencio en la oficina era ensordecedor. Carmen se llevó la mano a la boca. Miguel se puso pálido. Sofía sentía que el piso se movía bajo sus pies. Sé que esto los va a lastimar y decepcionar. Sé que van a preguntarse cómo pude hacer algo así. La respuesta es simple. Necesitaba dinero para mantener el nivel de vida que teníamos y para hacer crecer los negocios. Al principio pensé que sería temporal, pero una vez que entras en ese mundo, es muy difícil salir. Elena tenía lágrimas en los ojos, pero continuó leyendo. Elena no sabía nada. Ninguno de ustedes sabía nada. Mantuve todo en secreto porque quería protegerlos, pero ahora que ya no estoy, las consecuencias de mis actos van a recaer sobre ustedes. Esto no puede ser cierto, murmuró Miguel.
Papá nunca haría algo así. El licenciado Hernández los miró con compasión. Me temo que hay más, dijo, señalando la carta. Elena continuó leyendo con voz quebrada. El problema es que 3 días antes de mi muerte, recibí una llamada. Los federales están investigando mis empresas. Tienen evidencia de las transferencias y están preparando órdenes de cateo. Calculo que tienen máximo 2 semanas antes de que lleguen a la hacienda. Carmen se levantó abruptamente de su silla. Esto es una pesadilla, gritó. Tiene que ser una broma de mal gusto. Siéntese, doctora, le pidió el licenciado. Aún no terminamos. Elena siguió leyendo. Si quieren salvar algo, tienen que actuar rápido. En la hacienda, en mi estudio, detrás del cuadro de la Virgen de Guadalupe, hay una caja fuerte. La combinación es la fecha de nacimiento de María Elena, 15/08/1960. Ahí encontrarán dinero en efectivo que no está reportado, $2 millones. Alejandro, que había permanecido callado todo el tiempo, finalmente habló. ¿Mi papá era un criminal? La pregunta del adolescente partió el corazón de todos. Elena lo abrazó fuertemente. También encontrarán documentos que les van a explicar exactamente qué hice y con quién trabajé. Usen esa información como crean conveniente. Pueden cooperar con las autoridades o pueden tratar de protegerse. Esa decisión la dejo en sus manos. Miguel se paró y comenzó a caminar por la oficina. ¿Sabías algo de esto?, le preguntó bruscamente al licenciado. Yo redacté este testamento bajo las instrucciones específicas de su padre, pero no conocía los detalles de sus negocios, respondió el abogado. Mi trabajo era legal, no hacer preguntas sobre el origen de su patrimonio. Sofía sintió una mezcla de traición y terror. Todo lo que había creído sobre su padre se desmoronaba frente a sus ojos. ¿Hay más?, preguntó con voz ronca. El licenciado asintió. Me temo que sí. Su padre dejó instrucciones adicionales dependiendo de la decisión que tomen ustedes, pero antes deben ir a la hacienda y revisar el contenido de la caja fuerte. Tienen mi número. Llámenme cuando hayan decidido qué hacer. La familia salió del despacho en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos y temores. El hombre que habían llorado el día anterior ya no existía. En su lugar, había un extraño que había puesto en peligro todo lo que tenían. De regreso en la hacienda, la familia se dirigió directamente al estudio de don Ricardo. Era una habitación grande con estantes llenos de libros, un escritorio de caoba y varios cuadros religiosos en las paredes. El cuadro de la Virgen de Guadalupe colgaba detrás del escritorio, como había estado durante años. Miguel lo descolgó cuidadosamente, revelando una caja fuerte empotrada en la pared. Con manos temblorosas, Elena marcó la combinación. 15/08/1960, la fecha de nacimiento de la primera esposa de Ricardo, la madre de los 3 hermanos mayores. La caja se abrió con un clic. Adentro había exactamente lo que la carta prometía: fajos de billetes estadounidenses perfectamente organizados y una carpeta gruesa llena de documentos. Carmen sacó los papeles mientras Miguel contaba el dinero. Son exactamente $2 millones, confirmó Miguel. Carmen abrió la carpeta y comenzó a revisar los documentos. Su cara se puso cada vez más pálida mientras leía. Esto es peor de lo que pensé, murmuró. Aquí están todos los detalles: nombres, fechas, cantidades. Papá no solo lavó dinero, sino que financió operaciones completas. Le pasó los papeles a Sofía, quien los revisó rápidamente. Había contratos falsos de construcción, facturas alteradas, transferencias bancarias a empresas fantasma y, lo más terrible de todo, una lista de nombres de personas involucradas en el cartel de los Hermanos del Norte. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Alejandro, que había estado observando todo en silencio. Elena se sentó pesadamente en la silla del escritorio de su difunto esposo. No lo sé, hijo, no lo sé. Sofía miró por la ventana hacia los jardines de la hacienda donde había jugado de niña. Todo se veía igual, pero nada volvería a ser lo mismo. Tenemos que tomar una decisión, dijo finalmente. O cooperamos con las autoridades y tratamos de limpiar el nombre de la familia, o destruimos todo esto y fingimos que nunca existió. Si cooperamos, perdemos todo, señaló Miguel. Las cuentas van a ser congeladas, las propiedades embargadas. Vamos a quedar en la ruina. Pero si no cooperamos y nos descubren, vamos a la cárcel, replicó Carmen. Esto es encubrimiento de lavado de dinero.
Podríamos enfrentar hasta 20 años de prisión cada uno. Yo no hice nada malo, protestó Alejandro. ¿Por qué tengo que pagar por lo que hizo mi papá? Era una pregunta que ninguno de ellos podía responder. Esa noche, los hermanos se quedaron despiertos hasta muy tarde discutiendo sus opciones. Elena había puesto a dormir a Alejandro y se había retirado a su habitación, agotada por las revelaciones del día. Yo digo que quememos todo, propuso Miguel. Los documentos, el dinero, todo, como si nunca hubiera existido. ¿Estás loco? Carmen lo miró horrorizada. Eso nos convertiría en cómplices. Además, ¿crees que los federales van a creer que papá no tenía nada guardado? Carmen tiene razón, apoyó Sofía. Si las autoridades ya tienen evidencia, van a saber que estamos mintiendo. Miguel se sirvió otro tequila. Era el cuarto de la noche. Entonces, ¿qué propones? ¿Que nos presentemos voluntariamente y les digamos: hola, somos los hijos de un lavador de dinero. Aquí tienen toda la evidencia para meternos a la cárcel? Propongo que busquemos a un abogado penalista, dijo Sofía. Alguien que nos explique exactamente qué podemos hacer para protegernos legalmente. Yo conozco a alguien, intervino Carmen. Roberto Salinas. Es uno de los mejores abogados penalistas del país. Llevó el caso de los hermanos Gutiérrez cuando los acusaron de fraude. ¿Y ganó?, preguntó Miguel. 2 salieron libres, 1 con sentencia reducida. No era muy alentador, pero era mejor que nada. Está bien, accedió Miguel. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos con el dinero y los documentos? Los escondemos mejor, sugirió Sofía. Pero no los destruimos. Pueden ser nuestra única carta de negociación. Decidieron llevar el dinero y los documentos a la casa de Sofía en Querétaro. Era la menos ostentosa de las propiedades y la que menos atención atraería. Al día siguiente, Carmen contactaría al abogado y tratarían de conseguir una cita urgente. Una cosa más, dijo Carmen antes de irse a dormir. No podemos contarle a nadie sobre esto, ni siquiera a nuestras parejas. Mientras menos gente sepa, mejor. Todos estuvieron de acuerdo. Lo que no sabían era que alguien ya había estado escuchando sus conversaciones. Al día siguiente por la mañana, Elena despertó temprano para preparar el desayuno. Cuando bajó a la cocina, encontró a Alejandro ya vestido y listo para irse a la escuela. «Buenos días, mijo», le dijo, dándole un beso en la frente. «¿Cómo dormiste?» «Bien», mintió Alejandro. En realidad había pasado la mayor parte de la noche despierto, pensando en todo lo que había escuchado. No les había dicho a sus hermanos que su habitación estaba justo arriba de la sala y que había podido escuchar gran parte de su conversación. Sabía del dinero, sabía de los documentos y sabía que se los iban a llevar a casa de Sofía. También sabía algo que ellos no sabían. 2 días antes de la muerte de su padre, había visto a un hombre extraño merodeando por la hacienda. Le había parecido raro, pero no le había dado importancia. Ahora, después de las revelaciones del testamento, ese recuerdo tomaba un significado completamente diferente. «Alejandro», la voz de Elena lo sacó de sus pensamientos. «Te pregunté si querías huevos rancheros». «Sí, mamá. Perdón, estaba pensando en otras cosas». Elena lo miró con preocupación. Su hijo había madurado de golpe en los últimos días. La muerte de su padre y las revelaciones del testamento habían acabado con su inocencia de adolescente. «¿Quieres hablar de algo?» Alejandro estuvo tentado a contarle sobre el hombre extraño, pero algo lo detuvo. Tenía la sensación de que mientras menos supiera su madre, más segura estaría. «No, mamá, solo extraño a papá». Elena lo abrazó fuertemente. Ella también extrañaba a Ricardo, pero ahora ese sentimiento venía mezclado con confusión, traición y miedo. Después de que Alejandro se fue a la escuela, Elena se quedó sola en la casa grande. Sus hijastros se habían ido temprano a Querétaro con los documentos y el dinero. La habían invitado a acompañarlos, pero ella había preferido quedarse. Necesitaba tiempo para asimilar todo lo que había pasado. Alrededor del mediodía, sonó el timbre de la puerta principal. Elena se asomó por la ventana y vio a un hombre de mediana edad, vestido con un traje gris y lentes oscuros. No lo reconoció. «¿Señora Mendoza?», preguntó el hombre cuando Elena abrió la puerta. «Sí. ¿En qué puedo ayudarle?» «Mi nombre es Agente Ramírez, de la Fiscalía General de la República». Le mostró una credencial. «Necesito hacerle algunas preguntas sobre su difunto esposo». Elena sintió que se le helaba la sangre.
Elena invitó al agente Ramírez a pasar a la sala. Sus manos temblaban mientras le servía un vaso de agua. Había llegado el momento que tanto había temido. Antes que nada, mis condolencias por la pérdida de su esposo, dijo el agente, sentándose en el sofá de cuero. Sé que debe ser un momento muy difícil para usted y su familia. Gracias, murmuró Elena. ¿En qué puedo ayudarle? Estamos investigando algunas irregularidades en las empresas de construcción de don Ricardo, específicamente en la empresa Mendoza y Asociados. Elena trató de mantener la calma, pero sentía que el corazón se le iba a salir del pecho. No sé mucho sobre los negocios de mi esposo, mintió. Él se encargaba de todo eso. Entiendo. El agente sacó una libreta. ¿Sabe usted si don Ricardo tenía cuentas bancarias que no estuvieran reportadas? ¿Quizás en el extranjero? No que yo sepa. ¿Alguna vez notó movimientos de dinero inusuales? ¿Depósitos o retiros grandes en efectivo? Elena negó con la cabeza, aunque recordaba las veces que había visto a Ricardo guardar fajos de billetes en el estudio. Siempre había pensado que era dinero de los trabajadores de las haciendas. ¿Su esposo tenía alguna caja fuerte en la casa? La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Sabría el agente sobre la caja fuerte del estudio? Sí, en su estudio, pero no sé la combinación. ¿Podría mostrarme? Elena no tenía más opción que llevarlo al estudio. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que el agente podía escucharlo. Cuando llegaron, señaló el cuadro de la Virgen de Guadalupe. Está detrás de ese cuadro. El agente descolgó el cuadro y examinó la caja fuerte. ¿Está segura de que no conoce la combinación? Completamente segura. El agente Ramírez tomó fotografías de la caja fuerte y del estudio completo. Elena notó que prestaba especial atención al escritorio y a los libreros. ¿Sus hijastros están en la casa? No, se fueron a sus casas esta mañana. Todos viven en diferentes ciudades. Entiendo. ¿Podría darme sus números de teléfono? Elena le dio los números, sin otra opción. Sabía que tenía que avisar a Sofía, Miguel y Carmen lo antes posible. Una última pregunta, señora Mendoza. ¿Su esposo mencionó alguna vez a una organización llamada Los Hermanos del Norte? Elena sintió que se mareaba. Ese era uno de los nombres que habían visto en los documentos de la caja fuerte. No, nunca, logró responder. El agente se levantó y le entregó una tarjeta. Si recuerda algo, cualquier cosa que pueda ser relevante, por favor llámeme. Y si encuentra la combinación de la caja fuerte, me gustaría estar presente cuando la abra. Después de que el agente se fue, Elena corrió al teléfono para llamar a Sofía. Sofía, tienes que escucharme. Elena prácticamente gritó al teléfono. Vino un agente federal a la casa. Me preguntó sobre la caja fuerte, sobre dinero no reportado, sobre los hermanos del norte. Lo saben todo. Sofía, que estaba en su casa de Querétaro revisando los documentos con sus hermanos, sintió que se le iba la vida. ¿Qué le dijiste? Que no sabía nada, pero no me creyó. Tomó fotos del estudio y pidió los teléfonos de ustedes. Creo que va a ir a buscarlos. Miguel le arrebató el teléfono a Sofía. Elena, ¿el agente revisó la caja fuerte? No, le dije que no sabía la combinación, pero quiere estar presente cuando la abramos. Perfecto, eso nos da tiempo. Miguel miró a sus hermanas. Tenemos que irnos de aquí. Ahora. Carmen estaba pálida. ¿A dónde vamos a ir? Nos van a buscar en nuestras casas, en nuestros trabajos, en todas partes. Tengo una casa en Rosarito, dijo Miguel. Está a nombre de mi empresa, no mío. Nos puede servir para escondernos mientras decidimos qué hacer. Sofía empacó rápidamente el dinero y los documentos en una maleta. Miguel guardó algunas cosas básicas. Carmen lloraba mientras metía ropa en una bolsa. ¿Y Elena y Alejandro? Preguntó Sofía. Van a estar más seguros si no saben dónde estamos, respondió Miguel. Además, Elena no hizo nada malo. Técnicamente es víctima de todo esto. ¿Y mi trabajo? ¿Mi clínica? Sollozó Carmen. Todo eso se acabó, le dijo Miguel brutalmente. Nuestras vidas como las conocíamos se acabaron el momento en que papá decidió meterse con narcos. Salieron de Querétaro por carreteras secundarias, evitando las casetas de cobro donde podrían tener cámaras. Miguel manejaba. Sofía iba en el asiento del copiloto con la maleta del dinero en las piernas, y Carmen lloraba en silencio en el asiento trasero. ¿Crees que podremos salir del país?, preguntó Sofía. No lo sé, respondió Miguel. Probablemente ya están vigilando los aeropuertos y las fronteras. El viaje a Rosarito les tomó 8 horas.
Cuando finalmente llegaron a la casa de la playa, estaban agotados física y emocionalmente. Era una casa pequeña, escondida entre otras casas de verano, perfecta para pasar desapercibidos. Esa noche, mientras escuchaban las olas del océano, los tres hermanos se preguntaron si alguna vez podrían volver a casa. Al día siguiente, Elena recibió otra visita. Esta vez no era de las autoridades, sino de un hombre que conocía muy bien, don Esteban Morales, el socio más antiguo de Ricardo en el negocio de la construcción. «Elena, querida», le dijo don Esteban cuando ella le abrió la puerta. «Vine en cuanto me enteré de lo que pasó ayer». «¿Qué quiere decir?» «Los federales también me visitaron. Me preguntaron sobre Ricardo, sobre las empresas, sobre dinero no reportado. Es obvio que están investigando todo el círculo empresarial de tu esposo». Elena lo invitó a pasar. Don Esteban era un hombre de 70 años, bajito y calvo, pero con una mirada muy inteligente. Había sido como un segundo padre para Ricardo. «Elena, necesito preguntarte algo muy importante», dijo don Esteban, sentándose en el mismo lugar donde había estado el agente el día anterior. «¿Ricardo te dejó algo? ¿Documentos? ¿Dinero? ¿Información?» Elena dudó. ¿Podía confiar en don Esteban? Había conocido a ese hombre toda su vida adulta, pero después de descubrir los secretos de Ricardo, ya no estaba segura de poder confiar en nadie. ¿Por qué me pregunta eso? Porque los federales no están buscando solo a Ricardo, están buscando a todos los que trabajamos con él durante los últimos años. Y si Ricardo guardó evidencia de nuestras transacciones, todos vamos a terminar en la cárcel. Elena se dio cuenta de que don Esteban había estado involucrado en los negocios sucios de Ricardo. No era solo su esposo el que había sido un criminal. ¿Usted también sabía sobre lo otro? Don Esteban suspiró profundamente. «Mija, en este negocio es imposible mantenerse completamente limpio. Los bancos no te prestan para proyectos grandes sin garantías que a veces no tienes. Y cuando aparecen inversionistas con dinero en efectivo, no preguntas de dónde viene». Elena se sintió traicionada otra vez. Otro hombre en quien había confiado resultaba ser un mentiroso. ¿Cuántos más están involucrados? La mitad de los empresarios importantes de la región. Por eso necesito saber qué guardó Ricardo. Si cooperamos todos juntos, podemos negociar mejores condiciones con las autoridades. Elena pensó en sus hijastros, escondidos en algún lugar con los documentos y el dinero. ¿Debería decirle a don Esteban dónde estaban? ¿O sería mejor mantenerlos protegidos? «No sé nada sobre documentos o dinero», mintió. «Ricardo nunca me contó de sus negocios». Don Esteban la miró con desconfianza. «Elena, si estás protegiendo a los muchachos entiendo, pero piénsalo bien. Si los federales los encuentran con evidencia van a asumir que son cómplices. Es mejor que se entreguen voluntariamente y cooperen». Después de que don Esteban se fue, Elena se sintió más confundida que nunca. ¿Y si tenía razón? ¿Y si Sofía, Miguel y Carmen estaban empeorando su situación al huir? Esa tarde, cuando Alejandro regresó de la escuela, Elena notó que su hijo parecía nervioso. «¿Todo bien, mijo?» «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Es cierto que papá era un criminal?» Elena sintió que se le partía el corazón. Su hijo había escuchado los rumores en la escuela. En un pueblo como San Miguel, las noticias viajaban rápido. «Tu papá cometió errores, Alejandro, pero seguía siendo un buen hombre que nos amaba mucho. ¿Nosotros también vamos a ir a la cárcel?» Elena lo abrazó fuertemente. «No, mi amor, nosotros no hicimos nada malo». Pero mientras lo consolaba, Elena se preguntaba si eso era realmente cierto. En Rosarito, los hermanos Mendoza llevaban 3 días escondidos. Miguel había comprado provisiones básicas. Carmen lloraba constantemente, y Sofía revisaba una y otra vez los documentos tratando de entender completamente en qué se había metido su padre. La casa de la playa era pequeña pero cómoda, con 2 recámaras y una sala que daba directamente al océano. Miguel había desconectado el teléfono fijo y todos habían apagado sus celulares para evitar ser rastreados. La 4ª noche, Sofía no podía dormir. Se levantó y salió a la terraza a escuchar las olas. La luna estaba llena y plateaba las aguas del Pacífico. Se preguntaba si alguna vez volvería a sentir paz. Fue entonces cuando escuchó un teléfono sonando, pero era imposible. Habían desconectado el teléfono de la casa y sus celulares estaban apagados. Siguió el sonido hasta la cocina y se dio cuenta de que venía del celular de Miguel. Estaba encendido y sonando. «Miguel»,
Lo despertó sacudiéndolo. Tu teléfono está sonando. Miguel se levantó confundido. Imposible, lo apagué. Pero efectivamente, el teléfono estaba encendido y mostraba una llamada de número desconocido. No contestes, le dijo Carmen, que también se había despertado. Pero Miguel ya había presionado el botón verde. Bueno, ¿Miguel Mendoza? La voz del otro lado era de un hombre joven con acento norteño. ¿Quién habla? Mi nombre es David. Trabajo para los Hermanos del Norte. Necesitamos hablar. Los tres hermanos se miraron aterrorizados. ¿Cómo habían conseguido el número? ¿Cómo sabían dónde estaban? No sé de qué me habla, dijo Miguel tratando de mantener la calma. Miguel, sabemos exactamente dónde están. Sabemos que tienen los documentos y el dinero que les dejó su papá. Y sabemos que los federales los están buscando. ¿Qué quieren? Queremos ayudarlos. La respuesta los tomó por sorpresa. Esperaban amenazas, no una oferta de ayuda. ¿Por qué querrían ayudarnos? Porque Ricardo era nuestro socio, y nosotros cuidamos a las familias de nuestros socios. Además, ustedes tienen información que podría comprometer a mucha gente importante. Es mejor que esa información esté en manos amigas. Miguel le hizo señas a sus hermanas para que se acercaran al teléfono. ¿Qué proponen? Mañana a las 6 de la tarde vayan al restaurante La Palapa en Ensenada. Pregunten por la mesa de David. Lleven los documentos. ¿Y si no vamos? Entonces van a tener que lidiar con los federales solos. Y créeme, nosotros somos mucho más comprensivos que ellos. La llamada se cortó. Los tres hermanos se quedaron mirándose sin saber qué hacer. ¿Crees que sea una trampa?, preguntó Carmen. Todo es una trampa en este punto, respondió Miguel. La pregunta es cuál trampa nos conviene más. El restaurante La Palapa estaba en el malecón de Ensenada, con vista al puerto. Era un lugar elegante, frecuentado por turistas y empresarios. Los hermanos Mendoza llegaron puntualmente a las 6, cada uno con los nervios de punta. Mesa para David, le dijo Miguel al hostes. Los llevaron a una mesa privada en la terraza, donde ya los esperaba un hombre de unos 30 años, vestido con camisa de lino y pantalón de mezclilla. No se parecía para nada a la imagen que tenían de un narco. Siéntense, por favor, les dijo David con una sonrisa amable. Pedí algunos mariscos. Espero que les guste. Vayamos al grano, dijo Miguel sin sentarse. ¿Qué quieren de nosotros? Primero siéntense y comamos algo. Los negocios se hacen mejor con el estómago lleno. Sofía notó que había otros hombres sentados en mesas cercanas, aparentemente cenando, pero claramente vigilando su mesa. Está bien, accedió ella sentándose, pero queremos respuestas. Durante los primeros 15 minutos, David se comportó como un anfitrión perfecto, preguntándoles sobre su vida, expresándoles condolencias por su padre, hablando del clima. Era desconcertante. Su papá era un buen hombre, dijo finalmente. Trabajamos juntos durante casi 10 años y nunca tuvimos un problema. Siempre cumplía con sus compromisos. ¿Qué tipo de compromisos?, preguntó Carmen. Principalmente lavado de dinero a través de sus empresas de construcción, pero también nos ayudó con algunas operaciones de logística. Nada violento, nada que pusiera en riesgo a su familia. Hasta ahora, murmuró Sofía. Exacto, y por eso estamos aquí. Los federales tienen evidencia suficiente para meter en problemas a mucha gente importante, políticos, empresarios, funcionarios, gente que preferirían que esa información no saliera a la luz. David se sirvió más vino y continuó. El problema es que ustedes tienen todos los detalles, nombres, fechas, cantidades. Esa información vale mucho dinero. ¿Nos están comprando los documentos?, preguntó Miguel. Les estamos ofreciendo una salida. Ustedes nos entregan los documentos. Nosotros les damos identidades nuevas y dinero suficiente para empezar una vida nueva en otro país. La oferta era tentadora, pero Sofía desconfiaba. ¿Y qué pasa con nuestra familia? ¿Con Elena y Alejandro? Ellos estarán seguros. Elena no sabe nada, y Alejandro es menor de edad. Los federales no pueden tocarlos. ¿Cómo sabemos que van a cumplir su palabra?, preguntó Carmen. David sonrió y sacó un sobre del bolsillo de su camisa. Porque ya empezamos a cumplir. Abrió el sobre y les mostró 3 pasaportes nuevos con sus fotos, pero nombres diferentes. ¿Cómo consiguieron nuestras fotos?, preguntó Miguel, alarmado. Tenemos nuestros métodos. Lo importante es que estos pasaportes son reales, emitidos por el gobierno mexicano. Con estos documentos pueden cruzar cualquier frontera sin problemas.
Los hermanos intercambiaron miradas. La oferta era real. Necesitamos tiempo para pensarlo, dijo Sofía. Por supuesto, pero no mucho tiempo. Los federales se están acercando y nosotros no podemos protegerlos para siempre. David se levantó y dejó dinero suficiente para pagar la cuenta. Los pasaportes son suyos, independientemente de su decisión. Considérenlo un regalo de buena voluntad. Tienes mi número, Miguel. Llámame mañana antes del mediodía. Después de que se fue, los hermanos se quedaron en silencio, mirando los pasaportes falsos que tenían nombres que nunca habían visto. José Hernández, María García, Ana López. ¿En qué nos hemos convertido?, murmuró Carmen. Ninguno tenía respuesta. Esa noche, de regreso en la casa de Rosarito, los hermanos no pudieron dormir. Los pasaportes falsos estaban sobre la mesa de la sala, como una tentación constante. Yo digo que aceptemos, dijo Miguel alrededor de las 2 de la madrugada. Es nuestra única opción real. ¿Y dejar que Elena y Alejandro piensen que somos criminales fugitivos por el resto de sus vidas?, preguntó Sofía. ¿Nunca volver a verlos? Es mejor que pasar 20 años en la cárcel, replicó Miguel. Carmen había estado callada, pero finalmente habló. Hay algo que no les he dicho. Sus hermanos la miraron. Ayer, mientras ustedes dormían, encendí mi celular por unos minutos. Tenía 12 llamadas perdidas del hospital donde trabajo. Y los llamé de regreso. Me dijeron que los federales habían ido a buscarme, que habían preguntado por mis finanzas, por si había notado movimientos raros de dinero en mi cuenta. Carmen, ¿por qué no nos dijiste? ¿Por qué hay más? También hablé con mi asistente. Me dijo que había rumores de que yo había estado lavando dinero a través de mi clínica, que había facturas falsas por cirugías que nunca se realizaron. Sofía y Miguel la miraron horrorizados. ¿Es cierto? Carmen comenzó a llorar. No completamente, pero sí hice algunas facturas, irregulares. Papá me pidió que le ayudara hace 2 años. Dijo que era para evadir impuestos, nada más. Yo pensé que era normal, que todos los empresarios hacían eso. ¡Carmen!, gritó Miguel. ¿Cómo pudiste ser tan estúpida? No sabía que era lavado de dinero. Creí que era evasión fiscal normal. Sofía se sintió mareada. Carmen no era solo una víctima como ella y Miguel. Era cómplice. ¿Cuánto dinero?, preguntó con voz ronca. Alrededor de 500,000 pesos en 2 años. Esto cambia todo, dijo Miguel. Si te encuentran, no van a creer que eres inocente. Y si hablas de nosotros para conseguir un mejor trato. Nunca haría eso, son mis hermanos. Pero lo pensarías si te ofrecieran reducir tu sentencia de 20 años a 5, dijo Sofía brutalmente. El silencio se extendió entre ellos. La confianza que habían mantenido durante toda la crisis acababa de romperse. Está bien, dijo Carmen finalmente. Si no confían en mí, mejor nos separamos. Yo acepto la oferta de David. Ustedes hagan lo que quieran. Carmen, no seas ridícula, dijo Sofía. Estamos juntos en esto. No, ya no. Ustedes piensan que soy una criminal y tal vez tienen razón, pero no voy a arrastrarlos conmigo. Carmen se levantó, tomó su pasaporte falso y se dirigió a la puerta. ¿A dónde vas?, le gritó Miguel. A llamar a David. Voy a entregarle mi parte de los documentos y voy a salir del país. Los documentos están a nombre de papá, no nuestro. No puedes tomar decisiones por todos nosotros. Puedo tomar decisiones por mí misma. Carmen salió de la casa dando un portazo. Sofía y Miguel se quedaron solos, mirándose con incredulidad. ¿Crees que realmente va a entregarlos?, preguntó Sofía. No lo sé, pero no podemos arriesgarnos. Miguel se levantó y fue por la maleta con los documentos y el dinero. Tenemos que irnos de aquí. Ahora. Carmen caminó por la playa durante 1 hora antes de decidirse a hacer la llamada. El viento del océano le despeinaba el cabello y las lágrimas se le secaban antes de llegar a las mejillas. Finalmente, sacó su celular y marcó el número de David. Acepto la oferta, le dijo sin preámbulos cuando él contestó. Excelente decisión, doctora. ¿Dónde están los documentos? Los tienen mis hermanos, pero puedo conseguírselos. ¿Están dispuestos a cooperar? Carmen dudó. Todavía lo están pensando. Entiendo. ¿Dónde podemos encontrarnos? En el mismo lugar de ayer. En 2 horas. Después de colgar, Carmen regresó a la casa. Cuando llegó encontró la puerta abierta y la casa vacía. Sus hermanos se habían ido, llevándose todo con ellos.
En la mesa de la sala habían dejado una nota. Carmen, si quieres huir, es tu decisión, pero no vamos a dejar que destruyas nuestras opciones. Cuídate, Sofía y Miguel. Carmen se sintió traicionada y abandonada. Sus propios hermanos habían huido de ella como si fuera una criminal peligrosa. 2 horas después, en el restaurante La Palapa, Carmen se encontró con David. Esta vez no había mariscos ni conversación amable. ¿Dónde están los documentos?, fue lo primero que le preguntó David. Mis hermanos los tienen. Se fueron cuando les dije que iba a entregarlos. David la miró con frialdad por primera vez. Doctora, espero que entienda que hicimos un trato. Nosotros cumplimos nuestra parte entregándole el pasaporte. Ahora usted debe cumplir la suya. Lo entiendo, pero no puedo dar lo que no tengo. Pero sí puede ayudarnos a conseguirlo. David sacó un celular del bolsillo y se lo entregó. Este teléfono tiene un rastreador. Llame a sus hermanos. Dígales que quiere disculparse, que quiere reunirse con ellos. Cuando estén juntos, active la aplicación que está marcada con una estrella. Nosotros nos encargaremos del resto. Carmen miró el teléfono con horror. ¿Me está pidiendo que traicione a mis hermanos? Le estoy pidiendo que cumpla con el trato que hicimos. ¿Y si me niego? David sonrió, pero no había calidez en su expresión. Doctora, usted ya está involucrada en lavado de dinero. Los federales la van a encontrar eventualmente. La única diferencia es si cuenta con nuestra protección o no. Carmen tomó el teléfono con manos temblorosas. Se había convertido en algo que nunca pensó que sería, una traidora. Mientras tanto, en un hotel de Tijuana, Sofía y Miguel discutían su siguiente movimiento. No podemos confiar en Carmen, decía Miguel. Si David la presiona lo suficiente, nos va a entregar. Es nuestra hermana, protestó Sofía. Es una criminal que puede reducir su sentencia entregándonos. El teléfono de Sofía sonó. Era Carmen. ¿Contestó? Miguel negó con la cabeza, pero Sofía ya había presionado el botón verde. ¿Carmen? Sofía, por favor no cuelgues. Necesito hablar contigo. ¿Dónde estás? En Ensenada. Me reuní con David, pero no le entregué nada. Les dije que ustedes tenían los documentos. Carmen, sé que están enojados conmigo, pero somos familia. Tenemos que estar juntos. ¿Podemos vernos? ¿Solo para hablar? Sofía miró a Miguel, quien negaba vigorosamente con la cabeza. No lo sé, Carmen. Miguel no confía en ti. Por favor, solo 1 hora. En el Parque de la Constitución en Tijuana. A las 8 de la noche. Sin documentos, sin dinero. Solo nosotros 3 hablando como hermanos. A pesar de las advertencias de Miguel, Sofía aceptó. Tenía la esperanza de que todavía pudieran arreglar las cosas como familia. Lo que no sabía era que Carmen había activado el rastreador en cuanto ella aceptó la reunión. El Parque de la Constitución en Tijuana estaba prácticamente vacío a las 8 de la noche. Solo había algunas parejas de enamorados y vendedores ambulantes cerrando sus puestos. Sofía y Miguel llegaron primero, dejando los documentos y el dinero escondidos en el hotel. Miguel seguía insistiendo en que era una mala idea, pero Sofía tenía la esperanza de convencer a Carmen de que encontraran una solución juntos. Carmen llegó 10 minutos tarde, visiblemente nerviosa. Se veía pálida y había estado llorando. «Gracias por venir», les dijo, sentándose en una banca junto a la fuente del centro del parque. «¿Qué quieres, Carmen?», preguntó Miguel directamente. «Quiero que encontremos una manera de salir de esto juntos. Somos hermanos, somos familia. Papá no hubiera querido que nos separáramos así. Papá no hubiera querido que nos metiéramos en lavado de dinero», replicó Miguel. «Pero aquí estamos». Sofía trató de ser más conciliadora. «Carmen, entendemos que estás asustada. Todos estamos asustados. Pero huir por separado no es la solución. Entonces, ¿cuál es la solución?», preguntó Carmen. «¿Entregarnos a los federales y pasar 20 años en la cárcel? Tal vez podemos negociar», sugirió Sofía. «Contratar a un buen abogado, cooperar con las autoridades, conseguir inmunidad a cambio de testimonio». Carmen negó con la cabeza. «Yo no puedo hacer eso. Yo sí participé activamente. Para ustedes es diferente». Mientras hablaban, ninguno de los 3 notó a los hombres que se habían posicionado estratégicamente alrededor del parque. Parecían peatones normales, pero todos tenían la vista fija en la banca donde estaban sentados los hermanos. «Carmen, ¿qué no nos estás diciendo?», preguntó Miguel de repente. «Estás actuando muy raro». Carmen comenzó a llorar. «Lo siento mucho. No quería hacer esto». «¿Hacer qué?». En ese momento,
David apareció caminando hacia ellos con una sonrisa en la cara. «Buenas noches, familia Mendoza». Miguel se levantó bruscamente. «Nos tendiste una trampa. Carmen, ¿qué hiciste?», gritó Sofía. «Les dije que era nuestra única opción», sollozó Carmen. «Van a darnos identidades nuevas, dinero, una vida nueva. Es mejor que la cárcel». Los hombres que habían estado merodeando por el parque comenzaron a acercarse. Miguel calculó rápidamente. Eran al menos 6 y no tenían manera de escapar. «Muy bien», dijo David llegando hasta ellos. «Creo que ya es hora de que hagamos negocios en serio». «No tenemos los documentos aquí», dijo Sofía. «Lo sé, pero los van a ir a buscar. Ahora». Uno de los hombres de David se acercó por detrás a Miguel y le mostró discretamente una pistola bajo su chaqueta. «¿Están amenazándonos?», preguntó Miguel. «Estoy siendo persuasivo», respondió David. «Caminen hacia el estacionamiento. Tenemos autos esperando». Carmen se levantó primero, seguida por Sofía. Miguel fue el último, mirando hacia atrás como si esperara que apareciera ayuda de algún lado. Pero lo que apareció no fue ayuda. Fueron sirenas. De repente, el parque se llenó de luces rojas y azules. Autos de la Policía Federal rodearon el área, y hombres armados con chalecos antibalas emergieron de detrás de los árboles. «¡Alto! ¡Federales! ¡Nadie se mueva!». David y sus hombres fueron rodeados instantáneamente. Los hermanos Mendoza quedaron en el centro, sin saber si eran víctimas o prisioneros. «¡Al suelo! ¡Todos al suelo!». Mientras se tiraban al piso con las manos en la cabeza, Sofía se preguntó quién había alertado a los federales. ¿Habían estado vigilando a David? ¿O alguien los había traicionado? La respuesta llegaría muy pronto, y sería más sorprendente de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. En las oficinas de la Fiscalía General en Tijuana, los hermanos Mendoza estaban siendo interrogados por separado. Habían pasado 6 horas desde su arresto en el parque, y ninguno de ellos había dormido. Sofía estaba en una sala de interrogatorios con el agente Ramírez, el mismo que había visitado a Elena días atrás. «Señorita Mendoza, vamos a ser directos», le dijo el agente. «Sabemos que ustedes tienen documentos y dinero que pertenecían a su padre. También sabemos que David Ruiz y su organización los contactaron para comprar esa información». «No sé de qué me habla», mintió Sofía, aunque sabía que era inútil. «Señorita, nosotros los hemos estado vigilando desde que salieron de Querétaro hace una semana. Sabemos dónde se escondieron. Sabemos de la reunión en el restaurante. Sabemos todo». Sofía se quedó callada. Si los habían estado vigilando todo el tiempo, ¿por qué no los habían arrestado antes? La razón por la que no los arrestamos inmediatamente es porque necesitábamos que David y su gente se rebelaran. Ustedes fueron sin saberlo, nuestros señuelos. ¿Señuelos? Llevamos 2 años tratando de atrapar a David Ruiz. Es uno de los principales operadores de lavado de dinero de los Hermanos del Norte. Sabíamos que eventualmente intentaría recuperar los documentos de su padre. Sofía comenzó a entender. Habían sido usados. ¿Y ahora qué pasa con nosotros? Eso depende de su nivel de cooperación. En otra sala, Miguel estaba teniendo una conversación similar con otra agente federal. Su hermana Carmen ya aceptó cooperar completamente, le dijo la agente. Nos contó sobre su participación en el lavado de dinero a través de la clínica, sobre los documentos, sobre el dinero. Si usted también coopera, podemos negociar un mejor trato. Miguel se sintió traicionado otra vez por Carmen, pero también se dio cuenta de que ya no tenía opciones. ¿Qué tipo de trato? Inmunidad completa a cambio de su testimonio y la entrega de todos los documentos y dinero de su padre. Era una oferta tentadora, pero Miguel desconfiaba. ¿Y Carmen? Su hermana va a enfrentar cargos por lavado de dinero, pero con una sentencia reducida por cooperar. Probablemente 2 años en lugar de 20. Mientras tanto, en una tercera sala, Carmen estaba contándole a los federales todo lo que sabía, no solo sobre los documentos de su padre, sino sobre otros empresarios de San Miguel que habían participado en actividades similares. Don Esteban Morales también estaba involucrado, les dijo. Mi papá me contó que habían trabajado juntos en varios proyectos de lavado de dinero. ¿Qué otros nombres puede darnos? Carmen siguió hablando, revelando una red de corrupción mucho más amplia de lo que los federales habían imaginado inicialmente. A las 4 de la mañana, los 3 hermanos fueron reunidos en una sala de conferencias con el fiscal general adjunto. Hemos llegado a un acuerdo, les anunció.
A cambio de su cooperación completa, Miguel y Sofía recibirán inmunidad total. Carmen enfrentará cargos menores con una sentencia de 2 años, con posibilidad de libertad condicional en 1. ¿Y nuestra familia? ¿Elena y Alejandro?, preguntó Sofía. No enfrentarán cargos. Elena efectivamente no sabía nada, y Alejandro es menor de edad. Era un alivio, pero Sofía tenía una pregunta más. ¿Cómo supieron exactamente dónde encontrarnos? ¿Cómo sabían de la reunión en el parque? El fiscal sonrió. Esa es una historia interesante. ¿Recuerdan que mencionaron que alguien los había estado ayudando desde el principio? Los hermanos se miraron confundidos. Alguien les avisó sobre la investigación de su padre antes de que él muriera. Alguien que tenía acceso a información federal privilegiada. El fiscal abrió una carpeta y sacó una fotografía. Era de Alejandro, el hermano menor de los 3. Su medio hermano ha estado trabajando como informante para nosotros durante los últimos 6 meses. La revelación cayó como una bomba. Alejandro, el niño de 15 años que habían estado protegiendo, había sido un informante federal durante meses. «Es imposible», murmuró Sofía. «Es solo un niño muy inteligente que se dio cuenta de las actividades de su padre mucho antes que ustedes», explicó el fiscal. «Alejandro nos contactó hace 6 meses cuando descubrió documentos sospechosos en el estudio de su padre». Miguel se quedó sin palabras. Todo este tiempo habían estado huyendo y escondiéndose, cuando el hermano que creían más inocente de todos había sido quien orquestó su captura. «¿Por qué?», preguntó Carmen. «¿Por qué haría algo así? Porque, a diferencia de ustedes, Alejandro entendía que el dinero sucio eventualmente destruiría a la familia. Quería salvar lo que pudiera antes de que fuera demasiado tarde». El fiscal continuó explicando. «Alejandro fue quien nos avisó sobre la caja fuerte. Fue quien nos dio las fechas exactas de las transacciones. Y fue quien nos permitió seguirlos a ustedes para llegar hasta David Ruiz». «¿El teléfono que sonó en la casa de Rosarito?», preguntó Miguel. Alejandro tenía su número. Nos ayudó a localizarlos y a orquestar el contacto con David. Sofía se sintió como si no conociera a ningún miembro de su familia. Primero su padre resultó ser un criminal, luego Carmen, una cómplice, y ahora Alejandro, un informante. «¿Dónde está ahora?», preguntó. «En casa con su madre. Elena sigue sin saber nada sobre su participación en la investigación. Alejandro quiere mantenerlo así». «¿Y ahora qué pasa?», preguntó Miguel. «Ahora ustedes van a testificar contra David Ruiz y todos los involucrados en la red de lavado de dinero. Van a ayudarnos a desmantelar una operación que ha estado funcionando durante más de 10 años. ¿Y después? Después pueden regresar a sus vidas. Bueno, a lo que quede de ellas». 3 meses después, los hermanos Mendoza estaban de regreso en San Miguel de Allende. El juicio contra David Ruiz y los hermanos del norte había sido un éxito mediático. Más de 20 empresarios habían sido arrestados, incluyendo a don Esteban Morales. Carmen había sido sentenciada a 2 años de prisión, pero había salido en libertad condicional después de 8 meses por su cooperación ejemplar. Miguel había perdido su empresa de arquitectura debido al escándalo, pero había conseguido trabajo en una firma más pequeña. Sofía había vendido su casa en Querétaro y se había mudado de regreso a San Miguel para estar cerca de Elena y Alejandro. La hacienda familiar había sido embargada y vendida por las autoridades para compensar a las víctimas del lavado de dinero. Elena y Alejandro vivían ahora en una casa más modesta en el centro del pueblo, con el dinero que habían podido salvar de las cuentas que no estaban relacionadas con actividades ilícitas. El último día del juicio, mientras salían del juzgado, Sofía se acercó a Alejandro. «¿Por qué no nos dijiste la verdad desde el principio?». Alejandro, que ahora tenía 16 años y había crecido mucho durante todo el proceso, la miró con una madurez que no correspondía a su edad, porque si les hubiera dicho que era un informante, no habrían actuado naturalmente. Los federales necesitaban que ustedes llevaran a David hasta donde pudieran atraparlo. ¿No te da remordimiento haber traicionado a tu propia familia? «No traicioné a mi familia», respondió Alejandro con firmeza. «Salvé a mi familia. Si no hubiera hecho nada, todos ustedes estarían en la cárcel por 20 años. Mamá habría perdido todo, y yo habría crecido siendo el hijo del criminal más buscado de México». Sofía se dio cuenta de que Alejandro tenía razón. En cierta forma, su medio hermano había sido el único que había pensado claramente durante toda la crisis.
¿Elena sabe la verdad? No, y espero que nunca la sepa. Es mejor que piense que todo fue casualidad. Esa noche, la familia se reunió por primera vez en meses en la nueva casa de Elena. Era pequeña comparada con la hacienda, pero se sentía más como un hogar real. No había secretos escondidos detrás de cuadros religiosos. No había documentos comprometedores en cajas fuertes. No había dinero sucio manchando cada superficie. Elena había preparado la cena favorita de Ricardo, mole poblano con pollo. Era una manera de honrar su memoria sin olvidar sus errores. ¿Creen que papá sabía que todo esto iba a pasar?, preguntó Carmen durante la cena. Creo que sabía que eventualmente las consecuencias lo alcanzarían, respondió Miguel. Por eso escribió ese testamento. Sabía que íbamos a necesitar la verdad para poder seguir adelante. El testamento no solo reveló un secreto, dijo Sofía. Nos reveló quiénes éramos realmente como familia, nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Alejandro los escuchaba en silencio, cargando con el peso de sus propios secretos. Había salvado a su familia, pero había tenido que sacrificar su inocencia para hacerlo. ¿Saben qué es lo más irónico de todo?, dijo Elena de repente. ¿Qué? Que Ricardo siempre decía que lo más importante en la vida era la familia, y al final, fue la familia la que nos salvó de los errores que él cometió. Tenía razón. A pesar de todas las traiciones, mentiras y secretos, habían logrado mantenerse unidos cuando más lo necesitaban, no como la familia perfecta que habían fingido ser durante años, sino como la familia imperfecta pero real que siempre habían sido. 2 años después, Miguel se casó con una maestra de primaria de San Miguel. Carmen abrió una pequeña clínica comunitaria donde ofrecía servicios médicos gratuitos a familias de bajos recursos. Sofía se convirtió en defensora de víctimas de lavado de dinero, ayudando a otras familias que habían pasado por situaciones similares. Elena nunca se volvió a casar, pero encontró paz cuidando de su jardín y de sus nietos. Alejandro se graduó de la preparatoria como el mejor estudiante de su generación y recibió una beca para estudiar Derecho. En su discurso de graduación, sin mencionar nunca los detalles específicos de lo que había vivido, Alejandro habló sobre la importancia de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, incluso cuando significa traicionar las expectativas de otros, incluso cuando significa cargar con secretos dolorosos. La familia Mendoza había sido destruida por el secreto que reveló el testamento de Ricardo, pero de sus cenizas había surgido algo más fuerte y más auténtico. Habían aprendido que los secretos familiares no se destruyen escondiéndolos, sino enfrentándolos con la verdad. Y aunque el nombre Mendoza ya no tenía el prestigio que una vez tuvo en San Miguel de Allende, ahora tenía algo más valioso: honestidad. El testamento de Ricardo había revelado un secreto que destruyó a la familia que habían creído ser, pero había dado nacimiento a la familia que realmente eran. Al final, esa había sido la última lección del patriarca, que a veces hay que destruir algo para poder reconstruirlo correctamente.